El Día de las Madres, mi hijo millonario me visitó y preguntó, «Mamá, ¿te gustó el coche que te compré?» En shock le respondí, «¿Qué coche? No recibí nada». En ese momento apareció mi nuera, y su máscara cayó. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Isabel Morales y a los 66 años nunca pensé que el Día de las Madres me traería la peor traición de mi vida. Era domingo por la mañana cuando escuché el motor de un auto caro estacionándose frente a mi pequeña casa en la colonia Doctores. Desde la ventana vi el BMW negro de Antonio, mi hijo, brillando bajo el sol. Mi corazón se llenó de emoción. Hacía meses que no venía a visitarme. Antonio bajó del auto vestido con su traje elegante, como siempre. A los 35 años se había convertido en un empresario exitoso, dueño de 3 restaurantes en las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Me llenaba de orgullo ver lo lejos que había llegado, especialmente considerando que lo crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía 8 años. «Mijo», le grité desde la puerta, secándome las manos en el delantal. Había estado preparando sus enchiladas rojas favoritas desde temprano. Antonio me abrazó, pero algo se sentía diferente. Su abrazo fue rápido, casi mecánico. Sus ojos evitaron los míos. «Hola, mamá. Feliz Día de las Madres». «Pasa, pasa». «¿Dónde está Melanie?», pregunté, buscando con la mirada a mi nuera. «Viene atrás, está hablando por teléfono». Nos sentamos en la sala. Mi casa es modesta pero limpia, decorada con los mismos muebles que compré hace 20 años cuando Antonio era adolescente. Siempre me ha dado pena cuando él viene porque sé que está acostumbrado a lujos que yo no puedo ofrecerle. «Mamá», dijo Antonio de repente, con una sonrisa extraña, «¿te gustó el carro que te compré?» Me quedé helada. «¿Carro? ¿De qué carro hablaba?» «¿Cuál carro, mijo?» Antonio frunció el ceño. «El Honda rojo que te mandé hace 3 meses». «¿No te llegó?» Mi estómago se contrajo. «Antonio, yo no he recibido ningún carro». La confusión en su rostro fue genuina. Se veía tan sorprendido como yo. «Pero, yo lo compré específicamente para ti. Un Honda Civic rojo, como el que siempre dijiste que te gustaba». Le dije a Melanie que se encargara de entregártelo. En ese momento escuché los tacones de Melanie en las escaleras de la entrada. Mi nuera apareció en la puerta de la sala con su cabello rubio perfectamente peinado y su bolsa de diseñador colgando del brazo. A los 28 años, Melanie siempre parecía salida de una revista de moda. «Hola, Isabel», me saludó con esa sonrisa falsa que había aprendido a reconocer a lo largo de los 5 años de matrimonio con mi hijo. «Melanie», dijo Antonio inmediatamente, «mamá dice que nunca recibió el carro». El cambio en la expresión de Melanie fue instantáneo. Su sonrisa se desvaneció y vi un destello de pánico en sus ojos verdes. Por una fracción de segundo, se quedó completamente muda. «Ah, sí, el carro», tartamudeó, jugando nerviosamente con su collar de perlas. «Qué pena, Isabel. Hubo un problema con la entrega». «¿Qué tipo de problema?», pregunté, sintiendo que algo estaba muy mal. Melanie evitó mi mirada y se dirigió a Antonio. «Amor, ¿podemos hablar de esto después? Es Día de las Madres, deberíamos estar celebrando». Pero Antonio no iba a dejarlo pasar. «No, Melanie. Quiero saber qué pasó con el carro de mi mamá. Pagué 180,000 pesos por ese Honda». «¿180,000 pesos? Mi pensión completa de 3 años. Mi hijo había gastado esa cantidad de dinero en un regalo para mí, y yo nunca lo había visto». «Hubo complicaciones», murmuró Melanie, ahora visiblemente nerviosa. Sus manos temblaban ligeramente. «La agencia tuvo problemas con los papeles y...» «¿Qué agencia?», interrumpió Antonio. «Yo fui personalmente a la Honda de Polanco. Me dijeron que todo estaba en orden». Un silencio tenso llenó la sala. Melanie se había puesto pálida. Yo la observaba atentamente, leyendo cada microexpresión en su cara. Había algo que no estaba diciendo. «Melanie», dije con voz firme, «¿dónde está mi carro?». Ella me miró con una expresión que jamás había visto antes. Era una mezcla de culpa, miedo y desesperación. Yo. Comenzó a balbucear.
Antonio se levantó del sillón. Melanie, ¿qué hiciste? Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de mi nuera, pero algo en mi instinto me decía que no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de alguien que había sido descubierto. Lo siento mucho, sollozó, cubriéndose el rostro con las manos. No sabía cómo decírtelo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Una parte de mí ya sabía lo que venía, pero no quería creerlo. ¿Decirme qué?, preguntó Antonio con voz tensa. Melanie levantó la vista, con rímel corrido por las mejillas. Tuve que vender el carro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio se quedó inmóvil, como si las palabras no hubieran llegado a su cerebro. Yo sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago. ¿Qué hiciste qué?, murmuró Antonio. Tenía deudas, Antonio. Problemas con mis tarjetas de crédito. Necesitaba el dinero urgentemente y pensé que podría reponerlo antes de que te dieras cuenta. La traición se sintió como un puñal en el pecho. No solo había robado mi regalo, sino que había mentido durante meses. ¿Cuántas veces había preguntado Antonio por el carro? ¿Cuántas mentiras había inventado Melanie? Antonio se sentó pesadamente, con la cabeza entre las manos. No puedo creer esto. Pero yo estaba empezando a recordar otras cosas. Otros regalos que nunca llegaron. Otras promesas rotas. Otras excusas de Melanie. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?, pregunté, sorprendiéndome por la calma en mi propia voz. Melanie me miró con ojos suplicantes. Isabel, yo nunca quise lastimarte. Solo fue esta vez, te lo juro. Pero en ese momento, mirando su cara de culpabilidad, supe con absoluta certeza que estaba mintiendo. Esta no había sido la primera vez. Solo fue esta vez. Las palabras de Melanie resonaban en mi cabeza como una mentira mal construida. Conocía esa expresión, esa mirada esquiva. Era la misma cara que ponía Antonio cuando era niño y había roto algo que no debía tocar. Mentira, dije en voz baja, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Melanie parpadeó rápidamente. Isabel, te juro que... ¿Y la pulsera de oro?, la interrumpí. La que Antonio me mandó en mi cumpleaños el año pasado. El silencio se volvió asfixiante. Antonio levantó la cabeza de sus manos y me miró confundido. ¿Cuál pulsera?, preguntó. La pulsera de oro blanco con diamantes pequeños. Me dijiste que me la habías mandado con Melanie. Mi voz temblaba de rabia contenida. Ella me dijo que se había perdido en el correo. Melanie se había puesto más pálida que la pared. Sus labios se movían pero no salían palabras. Antonio, continué, también me mandaste dinero para arreglar el techo el mes pasado. $500. Nunca llegaron. Mi hijo se puso de pie lentamente, como un hombre que acaba de despertar de una pesadilla. Melanie, dile que no es cierto. Pero Melanie había comenzado a llorar de nuevo, esta vez con sollozos desesperados que me sonaron completamente falsos. No entiendes la presión que tengo, gimoteó. Mantener las apariencias, las tarjetas de crédito, los gastos del País Club. ¿El País Club?, rugió Antonio. ¿Robaste a mi madre para pagar el País Club? No es robar, se defendió Melanie, limpiándose la nariz con un pañuelo que sacó de su bolsa cara. Era solo temporal. Iba a devolver todo. Me levanté del sillón, sintiendo una claridad mental que no había experimentado en años. ¿Con qué dinero ibas a devolver todo, Melanie? Tú no trabajas. Sus ojos se llenaron de veneno por un segundo antes de volver a su máscara de víctima. Tengo mis proyectos. ¿Qué proyectos? Antonio caminaba de un lado a otro de la sala como un león enjaulado. Lo único que haces es ir al spa y almorzar con tus amigas. No es justo, sollozó Melanie. Siempre me tratas como si fuera una mantenida. La ironía de sus palabras me hubiera hecho reír en otras circunstancias. Era exactamente lo que era. ¿Qué más?, pregunté, cruzándome de brazos. ¿Qué más has robado? Yo no he robado nada, gritó Melanie, perdiendo finalmente la compostura. Todo lo que Antonio gana es nuestro. Es dinero de la familia. Dinero que era para mi madre, dijo Antonio con una voz que no le había escuchado nunca. Era fría, cortante.
Dinero que yo separé específicamente para ella. ¿Y qué hay de mí? Melanie se había puesto histérica. ¿Qué hay de mis necesidades? ¿Qué hay de mi felicidad? En ese momento algo hizo clic en mi mente. Una conversación que había tenido con mi vecina doña Carmen hacía unos meses. Melanie, dije lentamente, ¿fuiste tú quien canceló mi cita con el cardiólogo? Se hizo un silencio mortal. Antonio me miró sin entender. ¿Qué cita con el cardiólogo?, preguntó. En febrero. El doctor Herrera me había dado una cita porque tenía palpitaciones. Cuando llegué al consultorio me dijeron que alguien había llamado para cancelar. Una mujer que dijo ser mi nuera. Melanie había dejado de llorar. Su expresión ahora era de puro pánico. Antonio había pagado la consulta por adelantado, continué, sintiendo náuseas. $300. Dios mío, murmuró Antonio. Por eso no entendía por qué no había ido al doctor. Te pregunté 1000 veces. Le dije que había sido un malentendido, susurré, recordando. Que el doctor había tenido una emergencia. Melanie se había levantado y caminaba hacia la puerta. No voy a quedarme aquí a escuchar estas acusaciones. Alto, gritó Antonio con una autoridad que hizo que todos nos congeláramos. No vas a ningún lado hasta que me digas exactamente qué más has hecho. No me puedes obligar. Melanie. Su voz era peligrosamente calmada. O me dices la verdad ahora mismo, o llamo a la policía. Mi nuera se detuvo en seco. Por primera vez en los 5 años que la conocía, la vi realmente asustada. La policía no puede hacer nada, murmuró, pero su voz carecía de convicción. Fraude, hurto, interceptación de correspondencia, enumeró Antonio como si fuera un abogado. ¿Quieres apostar? Melanie regresó lentamente a la sala, pero no se sentó. Se quedó de pie junto a la ventana, abrazándose a sí misma. ¿El anillo de mi abuela?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Melanie asintió casi imperceptiblemente. Las joyas que Antonio me mandó en Navidad. Otro asentimiento. ¿El dinero para la operación de cataratas? Esta vez ni siquiera asintió, pero su silencio fue confirmación suficiente. Antonio se había sentado de nuevo, con la cara entre las manos. ¿Cuánto?, preguntó con voz ahogada. ¿Cuánto le has robado a mi madre? No era robo, insistió Melanie débilmente. Era redistribución. ¿Cuánto?, rugió Antonio, poniéndose de pie tan rápido que tiró la mesa de centro. Melanie se estremeció. No, no lo sé exactamente. Yo sí lo sé, dije, sorprendiéndolos a ambos. Los había estado contando mentalmente. Cada regalo perdido, cada promesa rota, cada mentira. $43,000, anuncié. En los últimos 2 años. Antonio me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. ¿43,000? El carro, las joyas, el dinero para reparaciones, los gastos médicos, las medicinas que nunca llegaron. Mi voz se había vuelto mecánica, como si estuviera leyendo una lista de compras. Todo lo que tú creías que me habías dado. Mi hijo se desplomó en el sillón como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. ¿Sabes lo que significa eso para mí?, le pregunté a Melanie. $43,000 es más dinero del que veo en 3 años de pensión. Yo no sabía que estabas contando, murmuró Melanie. Por supuesto que estaba contando. Era lo único que tenía. En ese momento, mirando a mi nuera arrinconada junto a la ventana y a mi hijo destruido en el sillón, me di cuenta de algo que me aterrorizó más que la traición misma. Esto no había terminado. Esto era solo el comienzo. 3 días habían pasado desde la confesión de Melanie, y mi casa se sentía diferente. Más silenciosa. Más vacía. Como si las mentiras hubieran dejado fantasmas en cada rincón. Antonio había llamado todos los días, pero yo no había contestado el teléfono. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Necesitaba tiempo para entender cómo había sido tan ciega. El martes por la tarde, cuando estaba regando mis geranios en el patio, escuché que tocaron la puerta. A través de la mirilla vi a Antonio parado solo en la entrada, con ojeras profundas y la ropa arrugada. Se veía como si no hubiera dormido en días. Mamá, por favor.
Necesitamos hablar. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar inmediatamente. Lo estudié por un momento. Mi hijo, mi orgullo, el niño al que había criado con tanto sacrificio, se veía destruido. ¿Dónde está Melanie?, pregunté. En un hotel. La saqué de la casa. Eso me sorprendió. ¿Se van a divorciar? Antonio pasó una mano por su cabello desordenado. No lo sé, mamá. En este momento no sé nada. Lo dejé pasar y nos sentamos en la cocina. Puse agua para el café, más por tener algo que hacer con las manos que por ganas de tomarlo. Mamá, comenzó Antonio, quiero que sepas que yo no sabía nada de esto. Me di vuelta para mirarlo. ¿En serio? ¿Cómo puedes preguntarme eso? Claro que no sabía. Antonio, ¿nunca te preguntaste por qué yo nunca mencionaba los regalos que me mandabas? Se quedó callado por un momento largo. Pensé que tal vez te daba pena. ¿Pena? Sí, como que no querías parecer necesitada o algo así. Sentí una punzada de dolor en el pecho. ¿Es así como me ves? ¿Como alguien que tendría pena de agradecer un regalo de su propio hijo? No, no es eso. Antonio se veía frustrado. Es que... Melanie siempre decía que eras muy orgullosa. Que prefieres no hablar de dinero. ¿Melanie decía eso? Sí. Decía que era mejor no presionarte con esos temas porque te hacía sentir mal. El café estaba listo, pero ya no tenía ganas de tomarlo. Me senté frente a Antonio en la pequeña mesa de la cocina donde habíamos desayunado juntos tantas mañanas cuando él era niño. ¿Qué más decía Melanie sobre mí? Antonio evitó mi mirada. Mamá, no creo que sea buena idea. Antonio, después de lo que pasó el domingo, creo que merezco saber la verdad. Suspiró profundamente. Decía que eras difícil. Que tenías expectativas muy altas. Que nada de lo que hacíamos era suficiente para ti. Cada palabra era como un golpe. ¿Y tú le creías? No sabía qué creer. Había veces que llamaba y tú sonabas distante. Había veces que cancelabas planes. ¿Cuáles planes? Como la cena de tu cumpleaños el año pasado. Melanie había hecho reservaciones en ese restaurante caro en Polanco, y tú dijiste que no podías ir. Fruncí el ceño, tratando de recordar. Antonio, yo nunca cancelé ninguna cena de cumpleaños. ¿Cómo que no? Melanie me dijo que habías llamado diciendo que te sentías mal. Un frío terrible comenzó a extenderse por mi pecho. Yo nunca hice esa llamada. Antonio me miró con confusión. Pero Melanie me mostró el registro de llamadas en su teléfono. Antonio, mijo, yo no tengo el número de teléfono de Melanie. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi cómo la comprensión se extendía lentamente por el rostro de mi hijo, como agua derramándose sobre papel. Dios mío, murmuró. ¿Cuántas mentiras más? ¿Recuerdas la Navidad del año antepasado?, pregunté. Cuando supuestamente yo dije que no quería venir porque Melanie y yo habíamos peleado. Antonio asintió lentamente. Yo esperé toda la tarde que me llamarás. Preparé romeritos para ti, como siempre. Me quedé despierta hasta las 2 de la mañana esperando que vinieras. Pero Melanie dijo que tú habías dicho cosas horribles sobre ella. Que la habías llamado grosera y maleducada. ¿Cuándo? ¿Cuándo supuestamente dije eso? En el teléfono. Cuando la llamaste para cancelar. Antonio, mira mi teléfono. Saqué mi celular viejo y se lo mostré. ¿Ves el número de Melanie aquí? Antonio revisó mis contactos. Su cara se fue poniendo más pálida con cada segundo que pasaba. No está, susurró. Porque nunca lo he tenido. En 5 años de matrimonio, tu esposa nunca me ha dado su número de teléfono. Antonio dejó caer mi teléfono sobre la mesa. Ella decía que querías mantener distancia. Que era tu forma de mantener límites. ¿Y tú nunca pensaste en preguntarme directamente? Yo. Antonio se cubrió la cara con las manos. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Miedo de que fuera verdad. Miedo de que realmente no quisieras estar cerca de nosotros.
Sentí como si me hubieran vaciado por completo. Mi propio hijo había preferido creer las mentiras de su esposa antes que hablar conmigo directamente. ¿Sabes cuántas noches me quedé despierta preguntándome qué había hecho mal?, le pregunté. ¿Cuántas veces pensé que tal vez era una mala madre porque mi hijo ya no quería estar conmigo? Mamá, no. ¿Cuántas veces lloré porque pensé que te había perdido? Antonio comenzó a llorar. Lágrimas grandes y silenciosas que le corrían por las mejillas. Yo solo quería que mi matrimonio funcionara, sollozó. Melanie siempre decía que tenía que elegir entre ustedes dos. ¿Y elegiste? Elegí mal, murmuró. Elegí muy mal. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana. El jardín que había cuidado durante tantos años se veía hermoso bajo el sol de la tarde. Mis rosas estaban floreciendo, mis hierbas crecían fuertes. Había construido algo bueno aquí, algo real. Antonio, dije sin darme vuelta, ¿alguna vez te preguntaste por qué Melanie hacía tanto esfuerzo por mantenernos separados? Decía que quería proteger nuestro matrimonio de influencias externas. ¿Influencias externas? Me di vuelta para mirarlo. Soy tu madre. Ya sé que suena mal cuando lo dices así. Suena mal porque está mal. Antonio se limpió la cara con la manga de su camisa. ¿Qué hago ahora, mamá? No lo sé, le dije honestamente. Pero sé lo que voy a hacer yo. ¿Qué? Voy a averiguar exactamente qué más me ha quitado tu esposa. Y luego voy a recuperarlo. La determinación en mi voz sorprendió a ambos. Pero por primera vez en años, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Mi guerra contra Melanie apenas había comenzado. Durante los siguientes 2 días, me convertí en detective. Saqué todas las cajas de recibos y documentos que había guardado religiosamente durante años. Mi mesa de comedor se llenó de papeles, estados de cuenta bancarios, y notas escritas a mano. Había sido meticulosa sin saberlo. Cada vez que Antonio me prometía algo por teléfono, yo lo anotaba en mi calendario. Cada vez que esperaba un regalo o dinero, marcaba la fecha. Lo que había comenzado como una forma de no olvidar las cosas se había convertido en evidencia. El miércoles por la mañana, mi vecina doña Carmen tocó la puerta. Isabel, mi hija, ¿estás bien? Te veo muy ocupada últimamente. Carmen tenía 70 años y la memoria de un elefante. Si alguien podía ayudarme a recordar detalles, era ella. Carmen, ¿te acuerdas del día que supuestamente vino el de la joyería a entregarme un collar? ¿Cuál día, mi hija? En marzo. Un martes. Tú estabas regando tus plantas y yo estaba esperando al repartidor. Carmen se sentó en mi sillón, pensando. Ah, sí, me acuerdo. Estuviste esperando toda la tarde. Hasta saliste a la banqueta varias veces para ver si venía. ¿Vino alguien? Nadie, Isabel. Y yo estuve todo el día en el patio. Si hubiera venido alguien, lo habría visto. Anoté eso en mi libreta. Otro regalo que nunca llegó. ¿Y te acuerdas cuando supuestamente vino el técnico de la televisión? ¿El que iba a instalar la televisión nueva que te compró Antonio? Ese mismo. Nunca vino nadie, mija. Tú me preguntaste si había visto algún camión de servicio técnico y yo te dije que no. Marco otra nota. La televisión nueva que Antonio había comprado nunca existió, al menos no para mí. Después de que Carmen se fue, llamé al banco. Necesitaba revisar mi cuenta para ver si había depósitos que nunca recibí en efectivo. Señora Morales, me dijo la ejecutiva, veo que tiene varios depósitos cancelados en los últimos 2 años. ¿Depósitos cancelados? Sí, depósitos que se iniciaron pero que luego fueron revertidos a la cuenta origen antes de completarse. Sentí que se me iba la sangre de la cara. ¿Cuántos? Déjeme revisar, 8 depósitos. Todos por cantidades diferentes. El más grande fue por 25,000 pesos en diciembre pasado. 25,000 pesos. El dinero que Antonio me había mandado para arreglar la gotera del techo. Dinero que nunca llegó porque Melanie había revertido el depósito. ¿Quién puede revertir un depósito?, pregunté. Solo la persona que lo origina, o alguien autorizado en su cuenta. Antonio había puesto a Melanie como autorizada en sus cuentas bancarias después del matrimonio.
Ella tenía acceso completo a su dinero, y aparentemente, también a los regalos que él me mandaba. Colgué el teléfono sintiendo náuseas. Melanie no solo había robado regalos físicos, había robado dinero directamente de mi cuenta bancaria. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho, espiar. Sabía que Melanie tenía la costumbre de almorzar en el restaurante del centro comercial Santa Fe todos los jueves con sus amigas. Antonio me lo había mencionado cientos de veces, siempre quejándose del gasto. Me vestí con mi ropa más discreta y tomé el metrobús hasta Santa Fe. Me sentía ridícula, como una anciana loca siguiendo a su nuera, pero necesitaba verla. Necesitaba entender con quién estaba tratando realmente. La encontré en la terraza del restaurante, sentada con 3 mujeres elegantes que parecían salidas de las páginas de una revista de sociedad. Todas usaban ropa cara, bolsas de diseñador, y joyas que brillaban desde mi mesa lejana. Me senté en una mesa donde podía escuchar su conversación sin ser vista. Antonio está siendo tan dramático, estaba diciendo Melanie. Solo porque la vieja se quejó de un malentendido. Mi sangre se heló. ¿La vieja? ¿Qué tipo de malentendido?, preguntó una de sus amigas. Oh, algo sobre un carro que supuestamente no recibió. Pero Isabel siempre está inventando dramas para llamar la atención. ¿Tu suegra?, preguntó otra mujer. Por favor, no la llames mi suegra. Es solo la madre de Antonio. Una mujer muy simple, muy limitada. Las otras mujeres se rieron. Una de ellas comentó, las madres de nuestros maridos siempre son un problema. Lo que me molesta, continuó Melanie, es que Antonio le cree todo. Es tan manipuladora. Siempre se hace la víctima. Sentí como si me hubieran abofeteado. ¿Yo era la manipuladora? ¿Pero en serio no recibió el carro?, preguntó la primera mujer. Melanie se rió y tomó un sorbo de su vino. Bueno, digamos que el carro encontró un mejor uso. ¿Qué quieres decir? Lo vendí. El dinero me ayudó mucho con los gastos de la boda de mi hermana. Isabel nunca lo hubiera apreciado de verdad de todas formas. Las mujeres se quedaron calladas por un momento. Incluso ellas parecían sorprendidas. Melanie, dijo una de ellas lentamente, eso es robo. No es robo cuando es dinero de la familia, respondió Melanie despreocupadamente. Además, ¿qué va a hacer una vieja de 60 y tantos años con un carro nuevo? Probablemente ni sabe manejar bien. ¿Y Antonio no se dio cuenta? Antonio es un tonto cuando se trata de su madre. Cree que ella es una santa. No ve lo calculadora que realmente es. Una de sus amigas se veía incómoda. Melanie, creo que deberías decirle la verdad a Antonio. ¿Estás loca? Si le digo, me va a divorciar. Y no voy a perder todo lo que he construido por culpa de esa mujer. ¿Pero no te sientes mal? Melanie se encogió de hombros. Isabel ha tenido su vida. Ahora es mi turno. Además, ella no necesita todas esas cosas. Vive en una casita pequeña, no tiene gastos grandes. Yo tengo una imagen que mantener. Tuve que morderme el labio para no gritar. ¿Una imagen que mantener? ¿Con mi dinero? ¿Qué más has? Comenzó a preguntar una de las mujeres, pero Melanie la interrumpió. Miren, no es asunto de ustedes. Isabel nunca se va a enterar de nada más, y Antonio está demasiado ocupado con los restaurantes para prestar atención a los detalles. Nada más de que, insistió la mujer. Melanie sonrió con malicia. Digamos que he sido muy creativa con los problemas de entrega a lo largo de los años. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Me levanté de la mesa con cuidado y salí del restaurante sin que me viera. En el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en sus palabras. Muy creativa con los problemas de entrega, ¿cuántos años había estado robándome? ¿Cuánto dinero había desviado? Pero más que el dinero, me dolía la crueldad. La forma en que hablaba de mí, como si fuera un estorbo. Como si mi vida no valiera nada. Esa noche, sentada en mi cocina con todos los documentos esparcidos frente a mí, tomé una decisión. No iba a confrontar a Melanie. No iba a hacer una escena dramática. Iba a ser metódica. Iba a ser paciente.
Y cuando tuviera todas las pruebas que necesitaba, iba a destruir su mundo perfecto exactamente como ella había destruido el mío. La diferencia era que yo tenía la verdad de mi lado. Tardé 3 semanas en reunir todas las pruebas que necesitaba. 3 semanas de llamadas telefónicas, visitas al banco, y conversaciones con vecinos que confirmaron mis sospechas. 3 semanas de documentar cada mentira, cada robo, cada manipulación. Cuando terminé, tenía un expediente completo. Recibos que mostraban los pagos de Antonio. Estados de cuenta que mostraban los depósitos revertidos. Testimonios de doña Carmen y otros vecinos sobre las entregas que nunca llegaron. Incluso había logrado conseguir una grabación de Melanie hablando con sus amigas, gracias a que una de ellas, aparentemente incómoda con lo que había escuchado, me contactó discretamente. El viernes por la noche llamé a Antonio. Mamá, qué bueno que me llamas. He estado preocupado por ti. Antonio, necesito que vengas a cenar el domingo. Tú y Melanie. ¿Estás segura? Después de todo lo que pasó, estoy completamente segura. Dile a Melanie que voy a cocinar su platillo favorito. ¿Cuál es su platillo favorito? Me reí amargamente. Exactamente. Haz tamales. A todo el mundo le gustan los tamales. Antonio dudó. ¿Estás bien, mamá? Suenas diferente. Estoy perfectamente bien, mijo. Solo dile que es importante. Para la familia. El domingo llegaron puntuales. Antonio se veía nervioso, como si esperara una explosión en cualquier momento. Melanie, por el contrario, llegó con su sonrisa falsa de siempre, como si nada hubiera pasado. Isabel, qué casa tan acogedora, dijo Melanie, como si fuera la primera vez que la veía. Y huele delicioso. Gracias, mija. Siéntense, por favor. Había puesto la mesa con mi vajilla buena, la que solo usaba en ocasiones especiales. También había preparado agua fresca de horchata y había comprado una botella de vino que sabía que le gustaba a Antonio. Mamá, dijo Antonio mientras nos sentábamos, quiero que sepas que Melanie y yo hemos estado hablando mucho. Ella está muy arrepentida de lo que pasó. Melanie asintió vigorosamente. Sí, Isabel. Lo que hice fue inexcusable. He estado pensando en cómo compensarte. Qué considerada eres, dije, sirviendo los tamales. De hecho, creo que es perfecto que los dos estén aquí porque tengo algo que mostrarles. Me levanté y traje una caja grande que había estado esperando en la sala. La puse en el centro de la mesa. ¿Qué es eso?, preguntó Antonio. Un regalo, dije. Para ustedes dos. Ábrelo. Antonio abrió la caja lentamente. Adentro estaban todos los documentos que había recopilado, organizados en carpetas etiquetadas por fecha. Estados de cuenta, recibos, fotografías, transcripciones. ¿Qué es todo esto?, preguntó Melanie, pero su voz había cambiado. Ya no sonaba segura. Es un registro completo, dije calmadamente, de todo lo que me has robado en los últimos 5 años. El silencio que siguió fue absoluto. Antonio levantó una de las carpetas y comenzó a revisarla. Su expresión cambió de confusión a horror conforme leía. Melanie, murmuró, esto dice que revertiste 8 depósitos bancarios. Yo puedo explicar. Y aquí dice que vendiste las joyas de mi abuela. Antonio levantó otro documento. Las que supuestamente se perdieron en un robo. Antonio, déjame explicarte. ¿Un robo que nunca reportaste a la policía? La voz de Antonio se estaba elevando. ¿Un robo del que nunca me dijiste nada? Melanie se había puesto pálida. Estás sacando todo de contexto. Saqué mi teléfono y puse la grabación que había hecho en el restaurante. La voz de Melanie llenó mi pequeña cocina, lo vendí. El dinero me ayudó mucho con los gastos de la boda de mi hermana. Isabel nunca lo hubiera apreciado de verdad de todas formas. Antonio dejó caer los papeles. ¿La boda de tu hermana? ¿Pagaste la boda de tu hermana con el carro de mi madre? No entiendes la presión que tenía. Comenzó Melanie. ¿Y esto? Antonio había encontrado otra carpeta. ¿Los medicamentos para la diabetes de mamá que supuestamente se perdieron en el correo?
Ese fue un error genuino del hospital. Melanie, interrumpí, el hospital no maneja medicamentos. Eso lo hace la farmacia. Y la farmacia tiene registro de que tú cancelaste la orden. ¿Cancelaste los medicamentos de mi madre? La voz de Antonio era peligrosamente baja. Eran muy caros, y pensé que podía conseguir unos genéricos más baratos. ¿Y dónde están esos medicamentos genéricos?, pregunté. Melanie no respondió porque no tenía respuesta. Nunca había comprado medicamentos de reemplazo. Simplemente había cancelado los originales y se había quedado con el dinero. Antonio se puso de pie lentamente. ¿Cuánto?, preguntó. ¿Cuánto le robaste en total? ¿No fue robo? ¿Cuánto?, rugió Antonio. Saqué mi calculadora y la puse en la mesa. 93.400 pesos, dije. En efectivo, regalos y servicios médicos. Antonio se sentó pesadamente. 93.000 pesos. Más los intereses que habría ganado ese dinero en una cuenta de ahorro, agregué. Y el costo emocional, por supuesto. Melanie había empezado a llorar, pero esta vez ni Antonio ni yo nos conmovimos. Hay algo más, dije. Saqué la última carpeta de la caja. Esta es la documentación de todas las mentiras que le dijiste a Antonio sobre mí. ¿Qué mentiras?, preguntó Antonio. Las llamadas telefónicas que supuestamente hice cancelando cenas. Las peleas que supuestamente tuvimos. Las cosas groseras que supuestamente dije sobre ella. Le mostré a Antonio los registros telefónicos que había conseguido. Como puedes ver, en los últimos 5 años, el único número al que he llamado consistentemente es el tuyo. Nunca he llamado a Melanie. Pero ella me mostró las llamadas en su teléfono. Aplicaciones que falsifican registros de llamadas, expliqué. Se pueden descargar fácilmente. Antonio miró a su esposa con una expresión que jamás le había visto. Era como si estuviera viendo a un extraño. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué hiciste todo esto? Melanie se limpió la nariz con una servilleta. Porque ella siempre quiso controlarte. Porque nunca me aceptó. Melanie, dije calmadamente, yo ni siquiera tenía tu número de teléfono. ¿Cómo iba a controlarte? Siempre hablabas de los viejos tiempos, de cuando Antonio era niño. Lo hacía sentir culpable por no pasar más tiempo contigo. ¿Cuándo?, preguntó Antonio. ¿Cuándo hizo eso mamá? Porque según estos documentos, apenas hemos hablado en los últimos años. Melanie se dio cuenta de que había cavado su propia tumba. No tenía respuesta porque nunca había pasado. Quiero que se vayan, dije finalmente. ¿Los dos? ¿Los dos?, preguntó Antonio, sorprendido. Antonio, durante 5 años tuviste oportunidades de preguntarme directamente sobre cualquiera de estas situaciones. Elegiste creerle a ella en lugar de hablar conmigo. Pero mamá, no hay peros. Preferiste creer que yo era manipuladora, difícil, problemática. Preferiste creer que yo cancelaba cenas y causaba dramas. Nunca te preguntaste por qué una madre que crió a su hijo sola durante 20 años de repente se volvería así. Antonio se veía destruido. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo? Miré a Melanie, que seguía llorando en su silla, y luego a mi hijo. 93.400 pesos, dije. En mi cuenta bancaria. Esta semana. ¿Melanie no tiene ese dinero? Entonces lo consiguen. Vendan algo. Pidan un préstamo. No es mi problema. Me levanté de la mesa. Y cuando ese dinero esté en mi cuenta, tal vez podamos hablar sobre el futuro. ¿Y si no podemos conseguirlo? Los miré a ambos. Entonces supongo que sabrán cómo se siente perder algo importante. 4 días después de la cena, mi teléfono sonó temprano en la mañana. Era Antonio. Mamá, el dinero está en tu cuenta. No respondí inmediatamente. Había estado esperando esa llamada, pero parte de mí no había creído que realmente fuera a pasar. ¿Todo? Todo. 93.400 pesos. Más 5.000 extra por los intereses que calculaste. ¿De dónde sacaron el dinero? Una pausa larga. Vendimos el carro de Melanie. Y algunas de sus joyas.
y pedí un préstamo contra uno de los restaurantes. Sentí una satisfacción extraña al escuchar eso. Melanie había perdido sus preciadas posesiones para pagar por lo que me había robado. ¿Y Melanie? Se fue, mamá. Regresó con sus padres a Guadalajara. ¿Se divorciaron? Estamos en proceso. Ella no quería devolver el dinero. Dijo que era ridículo pagarle tanto a una vieja por unas cosas que ni siquiera recordaba haber perdido. Una vieja. Sus palabras exactas. Fue entonces cuando me di cuenta de que tú tenías razón. Que nunca me había casado con la persona que creía conocer. Esa tarde fui al banco a confirmar el depósito. Efectivamente, allí estaba. Más dinero del que había visto en mi cuenta en años. Pero mientras caminaba de regreso a casa, me di cuenta de algo sorprendente. No me sentía triunfante. No me sentía vengativa. Me sentía libre. Por primera vez en 5 años, no tenía que preguntarme si mi propio hijo me estaba mintiendo. No tenía que preguntarme qué había hecho mal para merecer su frialdad. No tenía que cargar con la culpa de ser una mala madre. Sabía la verdad. Y la verdad me había liberado. Una semana después, Antonio vino a visitarme. Llegó solo, en domingo por la tarde, como solía hacer cuando era joven. ¿Cómo estás, mamá? Bien, le dije honestamente. Mejor de lo que he estado en años. Me alegro. Se sentó en el mismo sillón donde había estado el día que descubrimos las mentiras de Melanie. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Me vas a perdonar? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Por qué necesitas mi perdón? Por no protegerte. Por no ver lo que estaba pasando. Por elegir creer las mentiras de Melanie en lugar de confiar en ti. Miré a mi hijo, el hombre que había criado yo sola después de que su padre nos abandonara. El niño que había trabajado 2 empleos para mantener, que había enviado a la universidad con tanto sacrificio. Antonio, ¿tú crees que soy manipuladora? No, mamá. Nunca lo has sido. ¿Crees que soy problemática? No. ¿Crees que soy el tipo de persona que causaría dramas familiares por gusto? Por supuesto que no. Entonces ya sabes por qué te perdono. Antonio me miró confundido. Te perdono porque te manipularon, expliqué. Melanie es muy buena en lo que hace. Es experta en hacer que las mentiras suenen creíbles. Pero también te perdono porque ahora sabes la verdad, y eso es lo que importa. No merezco que me perdones tan fácilmente. Antonio, he perdido 5 años de relación contigo por culpa de las mentiras de esa mujer. No voy a perder ni un día más por culpa del resentimiento. Se quedó callado por un largo rato. ¿Qué haces ahora? Con el dinero, digo. Sonreí. Era la primera vez que sonreía genuinamente en mucho tiempo. Voy a hacer algo que nunca había podido hacer. Voy a vivir sin preocuparme por el dinero. ¿Qué quieres decir? Voy a renovar la casa. Voy a arreglar el techo de una vez por todas. Voy a comprar una televisión nueva, de las que realmente funcionan. Voy a ir al dentista y hacerme los trabajos que he estado postergando por años. Eso suena bien. Y voy a viajar. Siempre quise conocer Oaxaca. Y Chiapas. Nunca pude porque no tenía dinero para esos lujos. Antonio sonrió por primera vez desde que había empezado toda esta pesadilla. ¿Puedo acompañarte? En algunos de esos viajes, digo. Me encantaría, le dije. Pero con una condición. ¿Cuál? Nada de esposas manipuladoras en el futuro. Si alguna vez tienes dudas sobre una mujer, me preguntas a mí primero. Antonio se rió. Trato hecho. Aunque creo que voy a estar soltero por un buen tiempo. Necesito aprender a confiar en mi propio juicio otra vez. Eso es sabio. Esa noche, después de que Antonio se fue, me senté en mi patio con una taza de té y miré las estrellas. Por primera vez en años, no me sentía sola. No me sentía rechazada. No me sentía como si hubiera fallado como madre. Tenía mi dinero de vuelta, pero más importante que eso, tenía mi dignidad de vuelta. Tenía mi relación con mi hijo de vuelta. Tenía mi paz de vuelta.
2 meses después, estaba parada en el Zócalo de Oaxaca, admirando la catedral bajo el sol del atardecer. Antonio estaba a mi lado, tomando fotos como un turista típico. ¿Sabes qué es lo más extraño?, le dije. ¿Qué? Que en cierta forma, le debo a Melanie una gratitud. Antonio me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Gratitud? Si ella no hubiera sido tan codiciosa, tan descuidada, nunca habríamos descubierto la verdad. Habríamos seguido viviendo esa mentira para siempre. Nunca lo había pensado así. Ella pensó que me estaba robando dinero. Pero en realidad me estaba dando algo mucho más valioso. ¿Qué? La oportunidad de recuperar a mi hijo. Antonio me abrazó fuerte, allí en medio del Zócalo, rodeados de turistas y vendedores ambulantes y música de mariachi. Te amo, mamá, me dijo. Y siento mucho haber tardado tanto en recordarlo. Yo también te amo, mijo. Y nunca lo olvidé. Esa noche, en mi habitación del hotel, saqué mi teléfono y revisé mi cuenta bancaria. El dinero seguía allí. Más dinero del que había tenido jamás en mi vida. Pero mientras miraba esos números en la pantalla, me di cuenta de algo. El dinero había sido importante porque representaba justicia. Pero la verdadera riqueza no estaba en mi cuenta bancaria. Estaba en la llamada de Antonio preguntándome cómo había dormido. Estaba en sus planes para llevarme a conocer las ruinas de Monte Albán al día siguiente. Estaba en la forma en que ahora me miraba cuando hablaba, realmente escuchándome en lugar de buscar excusas para irse. Melanie había pensado que me estaba robando regalos y dinero. No sabía que me estaba devolviendo algo que había perdido hace mucho tiempo. Mi familia. Y por primera vez en 66 años de vida, me di cuenta de que era exactamente donde pertenecía.